Bendiciones. Deseamos que la provisión y protección del Altísimo sigan reposando sobre sus vidas en este tiempo. Para iniciar yo quiero proponerles que hagamos una oración. Si usted quiere me acompaña. Si lo desea me gustaría que cerrara sus ojos aquí conmigo y repitiéramos esta oración. Dios, dame la sabiduría para vivir de acuerdo a tus parámetros, para desear, querer lo que tú quieres. Que tu voluntad sea la que se cumpla en mi vida y no tus deseos. Que yo pueda ser obediente a tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. No sé si ustedes recuerdan a aquel hermanito que se cuenta mucho que era adicto a agarrar la Biblia y abrirla al azar. Entonces la historia cuenta, palabras más, palabras menos, que en cierta ocasión entró en una crisis profunda, no sabía qué hacer, había perdido su trabajo, tenía problemas en el hogar, crisis en la misma iglesia y no sabiendo qué hacer, y ya con la costumbre previa de estar agarrando la Biblia y abriéndola al azar a ver qué Dios le decía, ese día agarra y abre la Biblia en Mateo 27:5 y le salió y fue y se ahorcó. Entonces el hermanito, con toda la crisis que tiene, dice, no es posible. Entonces cierra la Biblia de nuevo, la vuelve a abrir y le resulta Lucas 10:27 y el hombre se le ocurre leer al final del versículo. Entonces el versículo dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces el hermanito dice, no puede ser que esto sea la palabra de Dios, y la cierra, la vuelve a abrir diciendo, Señor, muéstrame tu voluntad, ratifícame tu voluntad, y la abre en Juan 13:27, que dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿A cuántos no le pasa esto? Iglesia o amigos que nos puedan escuchar, mire, en el imaginario colectivo se ha llegado a pensar que la Biblia, la palabra del Señor, es una especie de amuleto contra la mala suerte para espantar los malos espíritus. Algo de eso decíamos la semana pasada. Pero en el imaginario colectivo eso es una idea que está muy arraigada. Eso tiene que ver con algo que se conoce como bagaje histórico y idolátrico. Y permítame, y les trato de explicar brevemente de qué se trata esto y el problema que acarrea hasta el día de hoy, que nos acarrea hasta el día de hoy esta situación. Yo espero no aburrirlos con esto, pero si usted me presta atención estos minutos, yo creo que lo que yo tengo que decirle hoy, a usted le puede evitar que mañana abra su Biblia, consiga un pelo dentro de ella y usted quiera hacer una infusión con ese pelo. Yo voy a tratar de ser breve en la explicación que tengo que darle con respecto a esto. En el mundo de las ciencias existe una palabra llamada paradigma. Si usted alguna vez ha ido a la universidad, ha pasado por un pedagógico sobre todo, esa es una palabra que tiene mucho que ver con el mundo de la academia. Paradigma, en todo caso, es una palabra muy compleja de abordar, de intentar definir. Se ha escrito mucho con respecto a eso, sobre la investigación, pero a raíz de su etimología, paradigma en términos generales se refiere a modelos o patrones. Eso tiene que ver con su etimología. A modelos o patrones de la sociedad, de la investigación, de la ciencia, y pare usted de contar. En todo caso, básicamente son modelos o patrones que la gente sigue. Tiene que ver con la forma como concebimos la vida y la vivimos. Paradigmas son las concepciones mentales que existen en el colectivo, en la sociedad, y tiene que ver con largos periodos de tiempo y que erradicarlos cuesta muchísimo. Permítame colocarle ejemplos simples de paradigma. Un paradigma es algo como esto. Los productos que tienen precios altos son de buena calidad. Eso es un paradigma. Entonces usted va al mercado y le ofertan dos cosas, una barata y otra cara. Usted dice, no, lo que es caro es mejor, porque ya son patrones, modelos concebidos en nuestra mente que cuesta mucho erradicar.
Otro paradigma pudiera ser: las mujeres nacieron para casarse y tener hijos. O una mujer bonita debe ser delgada. Y ese paradigma lo siembran los medios de comunicación, las redes sociales. Entonces usted se mira al espejo, se siente gordita, y como ese cuerpo que usted ve en el espejo no corresponde al paradigma que vende la sociedad, usted empieza a complicarse la vida, a sufrir de bulimia, anorexia, ese tipo de enfermedades. Porque en todo caso son patrones que la gente sigue. Otro ejemplo de paradigma pudiera ser: solo los hombres saben gobernar. Y hasta el día de hoy usted entenderá, si ya estamos poniéndonos de acuerdo, que erradicar un paradigma como esto, solo los hombres saben gobernar, cuesta muchísimo. Se hacen infinidad de campañas, marchas, caminatas de las mujeres, los movimientos feministas, tratando de lo que se conoce como igualdad y ese tipo de cosas, para tratar de erradicar ese paradigma. Y usted verá que por estadística, hasta el día de hoy eso cuesta mucho, porque siguen siendo mayor la cantidad de presidentes, por poner un ejemplo, que son varones, y pocas los que son hembras. Le recuerdo algo, miren: la ignorancia se paga, siempre la ignorancia se paga, y algunas veces se paga muy caro, extremadamente caro. Yo le insisto, bien, uno debería investigar, no para determinar si Dios existe o no existe. Uno debería investigar sobre lo que uno cree. Yo creo que uno debe hacerse responsable de lo que uno cree. Usted no puede andar por la vida diciendo: no, es que yo nací evangélico, me crié evangélico y muero evangélico, yo no voy a cambiar de religión. O yo nací católico, viví católico y tengo que morir católico porque mis abuelos, mis tatarabuelos fueron católicos o mis bisabuelos fueron evangélicos y yo de religión no cambio. Porque pudiera ocurrir esto: que usted nazca evangélico, se críe evangélico, muera evangélico y se vaya al infierno. O que usted nazca católico, se críe católico y muera como católico y se va al infierno, solo por la idea de que eso siempre ha sido así, que ese ha sido el paradigma y usted no quiere cambiarlo, ni siquiera quiere revisar porque usted cree lo que cree. Yo creo que la ignorancia de la palabra, el poco estudio serio de ella que hay en estos días, es lo que está permitiendo el deterioro de la fe, el deterioro moral de la fe como nosotros lo estamos percibiendo los días de hoy. No sé si usted conoce personas que están al frente de una iglesia. Yo he estado particularmente en un culto donde alguien se ha parado y ha dicho: abre la Biblia así al azar y dice algo como: bueno, vamos a ver qué nos declara hoy Dios en su palabra, a ver qué nos dice hoy. Y ellos aluden de que es el Espíritu Santo el que debe hablar en ese momento. En realidad, eso se llama mediocridad, pereza de estudiar, facilismo, aprovecharse de la ignorancia de quien está escuchando con respecto a la palabra, porque es que ese es el otro delito. El que se para frente al púlpito sabe casi automáticamente que los que están allá también les da mucha pereza estudiar la palabra del Señor, entonces se van a comer prácticamente cualquier cuento. De hecho, mire, la otra vez alguien me preguntó: pastor, ¿por qué aquí en su iglesia la gente no se cae? Y él dijo: y es que yo he ido a otras iglesias donde la gente se cae al piso y tiembla. Yo le dije que, con todo respeto, yo le dije: mire, yo eso lo respeto, porque si alguien quiere caerse al piso, dar vueltas, qué sé yo, botar espuma por la boca, lo que le provoque, yo eso realmente lo respeto. Y créame que yo soy muy respetuoso de eso. Pero como yo no veo a mi maestro, al Señor Jesús, en los 4 evangelios haciendo ese tipo de cosas, y yo investigo y yo no veo a los apóstoles, los que hicieron el desarrollo de la iglesia primitiva, yo a ellos no los veo ni predicando ese tipo de cosas. Y si yo soy un poquito más serio con el estudio de la historia, yo no veo a los padres de la iglesia primitiva, lo que se conoce como los padres de la iglesia primitiva, haciendo, practicando o enseñando ese tipo de cosas. Entonces,
como no, la Biblia ni lo enseña, ni hubo práctica de eso, yo ni lo creo, ni lo practico, ni menos lo enseño. Porque no es bíblico, no es bíblico. Pero si usted hace una investigación de la palabra del Señor, descubre que no es cierto, pero le gusta ese tipo de experiencia emocional, al final del día ya quedará a su criterio si lo quiere practicar, pero con argumento, con argumento. Le insisto, es que la ignorancia pasa mucha factura y a usted lo terminan robando, haciéndole creer que Dios dijo algo cuando Él realmente no ha dicho nada. Permítame, y se lo ilustro, lo que tiene que ver con la ignorancia y el grado de peligro que eso tiene. Hay dos amigos, no, un hombre va por una carretera, por el llano, montado en su burro, poco a poco por esas vías del llano. En eso pasa un Ferrari como a 200 kilómetros por hora y le echa apenas el viento que por poco lo saca de la carretera con su burro. El hombre, el campesino, dice, uy, ¿cómo harán para que ese Ferrari corra tanto? A mí me gustaría que mi burro corriera tanto como ese Ferrari. El hombre sigue 3 kilómetros más adelante, consigue un restaurante y el campesino montado en su burro dice, voy a descansar aquí un rato y me voy a tomar un refresco. Cuando entra, resulta que el hombre del Ferrari se ha estacionado ahí y está comiendo. El hombre apenas lo ve, le da curiosidad y no se aguanta el campesino y va y le pregunta al dueño del Ferrari, le dice, señor, disculpe, ¿cómo hace usted para que su Ferrari corra tanto? Porque a mí me gustaría que mi burro corriera igual. El hombre lo voltea a mirar y se da cuenta que es un campesino ignorante y piensa inmediatamente, le voy a echar un bromón. Le dice, no, es que mi Ferrari corre mucho porque mírelo bien, él está pintado en verde y azul. Y esos dos colores son los que hacen que mi Ferrari corra mucho. Si usted quiere, pinte su burro así. El hombre, el campesino con la curiosidad, en medio de su ignorancia, se va a la casa. Cuando llega a la casa, amarra su burro y se va a la ferretería. Compra los 2 galones de pintura, uno verde y uno azul. Se acerca al burro y le vacía el tarro de pintura verde encima. Entonces el burro con ese calor, cuando siente esa pintura, le da escozor todo eso, le da piquiña, ese burro empieza a correr. El campesino dice, ¿y eso que no le he echado el azul? Eso es lo que se conoce como ignorancia. Y la ignorancia pasa factura. La ignorancia le hace creer a usted que un carro corre por el tipo de pintura que él tiene. Y que si usted se lo echa a su burro, él va a correr más rápido. Eso es igual que creer que abriendo la Biblia, consiguiendo un pelo en ella, yendo a hacer una infusión, eso tiene poder mágico para evitarle a usted el coronavirus. Si eso fuera cierto, no tendríamos problemas de coronavirus en ningún lugar. Pero ese es el enorme problema de lo que yo le vengo diciendo, lo que se conoce como los paradigmas religiosos que arrastramos hasta el día de hoy. Yo le insisto, a mí me gustaría que usted me prestara atención con lo que yo tengo que decirle hoy. Hagamos un poquito de memoria grosso modo. Por cierto, yo volví a conseguir la palabra grosso modo y la estaba escribiendo y le coloqué la preposición a, que es como uno siempre acostumbra a escribir. Estoy abriendo un paréntesis. Uno escribe, hagamos un poquito de memoria a grosso modo. Resulta que técnicamente a grosso modo es incorrecto decir. Esa preposición no se coloca. Uno dice, hagamos un poquito de memoria a grosso modo, aunque la licenciada, la magíster Julie, profesora de Lopel, dice que es una palabra que está ya en mucho desuso. En todo caso, la estamos utilizando en este momento bajo el criterio correcto. Hagamos un poquito de memoria a grosso modo. En el año 313, el emperador Constantino y Licinio, que era también emperador, para ese momento el imperio romano está dividido, ellos hacen lo que en la historia se conoce como el Decreto de Milán. Ese Decreto de Milán fue una especie de ley de libertad de culto, porque hasta ese momento, hasta el 313, el imperio romano se había dedicado a perseguir a los cristianos, pero en medio de esa persecución, ¿qué hacía la iglesia?
crecía clandestinamente, pero crecía y sobre todo crecía sanamente. Porque para ese momento ser cristiano no era una cosa de moda como, digo yo, por mala suerte está ocurriendo el día de hoy. Si la palabra cabe. No era una cuestión de modo, para perseguir, de moda, para perseguir experiencias espirituales. O que yo llevo el diezmo y Dios me recompensa y tiene que hacerme multimillonario. O que yo no nací para hacer cola sino cabeza, entonces tengo que ser el que manda sobre todo. Para ese momento no, porque ser cristiano era una cuestión de vida o muerte. Declararse cristiano era una cuestión de poner en riesgo su propia vida. Entonces, la iglesia, entre más la perseguían, más se desarrollaba, más fuerte se hacía. Por allá en las cuevas, en lo oculto, esa iglesia crecía, y Satanás no sabía qué hacer con eso. Entonces Satanás se le ocurre la genial idea de cambiar de estrategia y dejó de perseguir la iglesia. Y en vez de eso, hizo que la iglesia adquiriera poder político. Lo que en verdad ocurrió en el 313, yo creo que ha sido una de las... Da mal asumirle algo bueno a Satanás, pero ha sido una de sus mejores estrategias que se le han podido ocurrir en esa mente tan enferma y maléfica de Satanás. Porque en el 313, Constantino refundó el cristianismo. Eso fue lo que ocurrió en el 313. Él refundó el cristianismo y lo convirtió en una religión adaptada, una religión de Estado adaptada a las necesidades del imperio. Eso fue lo que ocurrió. Se convirtió el cristianismo en una religión de Estado adaptada a las necesidades del imperio. Y eso terminó corrompiendo la jerarquía de la iglesia. Pero no solo corrompió la jerarquía de la iglesia, hizo otro daño que yo creo que es mucho más profundo. El pueblo, los feligreses, tuvieron que adaptarse a esa nueva realidad. Es decir, el conglomerado del Imperio Romano. Todos los ciudadanos del Imperio Romano, no los que eran cristianos para ese momento, sino el resto, los que tenían infinidad de religiones. Ellos tuvieron que adaptarse a esa nueva realidad del Edicto de Milán del 313. Ayer ellos eran paganos y hoy amanecen con una ley donde Constantino está diciendo que de ahora en adelante el imperio es cristiano y que todos deben ser cristianos. Ayer ellos eran adoradores de múltiples dioses, idólatras hasta las entrañas. Y hoy, por edicto del emperador, deben adorar a un solo Dios. No sé si usted logra calcular el impacto que eso debería tener en las mentes de los ciudadanos. Y el pueblo no supo manejar eso. Los que no eran cristianos, ante las autoridades, entonces ellos empezaron a denominarse cristianos. Pero en lo oculto ellos siguieron siendo tan idólatras como hasta ese momento. Miren lo que dice Hechos capítulo 14 para que usted tenga una idea de la mentalidad que había en ese momento. Hechos 14, 11 al 13 dice lo siguiente. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter, un dios, y a Pablo Mercurio, otro dios, porque este era el que llevaba la palabra. Eso está haciendo el pueblo con Pablo y con Bernabé, porque hicieron un milagro de sanar a un paralítico y entonces ahora le están dando la denominación de Dios inmediatamente. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerles sacrificios. Eso era lo cotidiano de ellos. Ellos no tenían, los ciudadanos comunes no tenían reparo, bueno, ni las autoridades, en admitir dioses, en establecer nuevos dioses para ellos, en darles atributos divinos a los seres humanos. Ellos no comían 5 para eso. Así fueron transformándose sus dioses en santos de la idolatría del Imperio Romano, una vez que en el 313 el emperador por edicto los quiere volver cristianos. Y ellos tienen toda una enorme plataforma de dioses. Y cuando los vuelven cristianos, ellos no saben qué hacer con eso. Entonces, ¿qué hicieron ellos?
Ellos empezaron a evolucionar en su idolatría, transformando sus dioses en santos y terminaron adorándolos o venerándolos como llama la iglesia tradicional, porque no admiten que son adoradores, sino veneradores de ellos. Usted entenderá que es exactamente lo mismo. En el fondo es adoración a dioses ajenos, que no es nuestro Dios todopoderoso. Las culturas idolátricas de ese momento tenían diosas como la reina del cielo, Astarte, diosa babilónica, Hera, después en el imperio griego, y después Juno, que sigue siendo la misma figura femenina, la diosa romana. Entonces, imagínese esto, ¿sí? Venga y le hago una aclaración, con el respeto que merece la fe que usted pueda tener. Pero yo hace rato le insistí que usted debe saber por qué cree lo que cree, de dónde viene el trasfondo de lo que usted cree. Que usted no puede decir, no, yo creo eso porque es que mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo, toda mi familia lo ha creído. Pero la pregunta es si es cierto o no es cierto. ¿De dónde viene ese fundamento de su fe? Entonces, toda esa cultura griega, romana, babilónica, siempre había considerado a una mujer como diosa. Viene Constantino 313 y dice, no, solo Dios, nada más. Ellos no saben qué hacer con esa fe tan arraigada que ellos tienen de adorar a una figura femenina. Entonces ellos se buscaron la forma de crear su propia diosa, con referencia al cristianismo, y apareció María, la Madre de Dios, que históricamente es la misma reina del cielo, aunque se quiera negar eso, la misma Hera, diosa griega, o la misma Juno, diosa de los romanos. Una mujer con un niño en sus brazos, declarándose Madre de Dios. Todo ese mundo esotérico, fetichista, idolátrico, empezó a buscar su acomodo en la nueva religión que emergía en el Imperio Romano, conocida como cristianismo. Entonces todos esos paradigmas han sido casi imposibles de erradicar hasta el día de hoy, porque el día de hoy alguien menciona, dice que está apareciendo un pelo en la Biblia y la fe de muchos se pone en crisis. Y más se abre la Biblia y consigue el pelo. Todo eso no es sino producto de paradigmas desarrollados durante años de idolatría, bien disfrazados por Satanás, que al darle poder político a la iglesia, también la inundó de idolatría, fetichismos, agoreros. Si algo se ajusta a la palabra sincretismo, que en todo caso es la unión de muchas corrientes religiosas, es lo que Satanás logró en el año 313 con el decreto de Milán. Mire lo que dice Miqueas 5:12. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Agorero es una persona que anuncia o predice males o desgracias, que está anunciando que mañana va a pasar algo malo. Eso es un agorero. Un agorero dice, no, eso seguro mañana me va a caer un rayo por algo que ocurrió. Usted conoce gente que todo lo ve como un presagio. Si pasa debajo de la escalera, ¿qué le dicen? No, usted no se va a casar. Eso es ser agorero. Escúcheme, eso es ser agorero. Le pongo ejemplo de lo que eso significa. Que yo no paso debajo de una escalera si soy soltero, porque entonces no me voy a casar. Yo conozco personas que parece, no solo que pasaron por debajo de una escalera, ¿no?, sino que parece que se quedaron viviendo debajo de esa escalera. Son el ponche de la familia. ¿Qué es ser agorero? Si se parte el espejo, usted va a tener 7 años de mala suerte. Yo creo que nosotros los venezolanos entramos al cuarto de los espejos y se partieron todo, porque llevamos 20 años de mala suerte. Si se cruza un gato negro, algo malo va a pasar. Mire, yo recuerdo, porque yo eso lo he contado en ciertas ocasiones, que yo en mi infancia trabajé en el mercado de Rubio con una señora, ya anciana ella, pero ella nunca se casó, la conocían como la señorita Emilia. Pero esa señora, ella, si habían 3 personas conversando, ¿sí?, 3 personas haciendo como una especie de triángulo, y llegaba una cuarta, si usted se lo imagina, esa cuarta
hace la forma de la cruz. La señorita Emilia inmediatamente decía, mire, el que hizo la cruz, ese se va a morir pronto. Porque toda persona que llega de cuarto y hace la cruz, se muere. Eso es ser agorero. Entonces, yo en mi ignorancia procuraba nunca hacer el cuarto que llegaba a una conversación. Y si yo veía a 3 personas, no me metía ahí para no formar la cruz y no fuera yo el que me fuese a morir. Eso se llama bagaje idolátrico. Paradigmas idolátricos que todavía están en nuestra mente. Todo eso tiene que ver con el título del tema de hoy. Lo hemos titulado Un pelo en la Biblia. Muchas personas se han preocupado por esto. Yo he recibido varias preguntas hasta de la gente de mi iglesia con respecto a esto. Ese relato ha recorrido Latinoamérica porque es impresionante el impacto que ha generado eso, como reguero de pólvora. Yo me di a la tarea esta semana de revisar las redes sociales, YouTube, Instagram, Twitter, y esa invención recorrió todos esos sitios sociales, está en todos esos sitios sociales. Es más, se lo puedo asegurar que yo conozco personas que han hecho el té del pelo de Biblia para evitarse contagiarse del coronavirus. Los conozco de primera mano. ¿Qué les dije yo la semana pasada? Que el problema de hacer esa infusión era el hecho de no saber la procedencia, de qué parte del cuerpo provenía ese pelo que usted se consiguió ahí, ¿no? Entonces, por higiene debería tener cuidado. Permítame leerles esta proposición. Dice así: la palabra no se nos dio solo para saberla, se nos dio para obedecerla. La palabra no solo se nos dio para saberla, se nos dio para obedecerla. Entonces, esta semana, pensando yo en eso, yo recordé las palabras del Señor que declaró en Juan 5:39, que dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El conocimiento de la palabra es necesario. Yo hace rato se lo dije, el estudio serio de ella se requiere con urgencia. Es necesario procurar memorizarla, porque de hecho el Señor así lo requiere, pero el Señor dijo en aquella ocasión en Juan 5:39 que si todo queda en el terreno intelectual, en saberla, es como ser un experto en matemática o en física cuántica, pero que eso no beneficia a nadie, ni siquiera a la persona que sabe. El conocimiento por conocimiento es basura, eso no sirve de nada, que usted solo se dedique a saber, es un basurero sin sentido. Te repito, mire, lo que usted estudia, lo que usted aprende, lo que usted lee, debe ayudarlo a usted a ser mejor persona, obligatoriamente. Pero si no lo ayuda a usted a ser mejor persona, no impacta positivamente sobre otros, es una verdadera pérdida de tiempo, debería dedicarse a vender raspados. Otra cosa, usted puede tener un doctorado, ser el mejor teólogo, saber griego, hebreo, ser el mejor exégeta del mundo, saberse el Salmo 119, recitarlo de memoria. Pero si usted llega a casa, maltrata a su esposa, maltrata a sus hijos, su boca parece una cloaca cada vez que la abre. Si usted maldice a la oposición, maldice al gobierno, si usted es egoísta, no le ayuda a nadie. Si cuando usted lo necesitan, usted no está. Si todos los días está amargado, no quiere vivir. Entonces, ese conocimiento de la palabra no sirve. Es un basurero. El conocimiento de la palabra debe trascender la barrera del saber. Debe haber resultados concretos. Se cuenta que 2 hombres vivían en el mismo pueblo, un pastor evangélico y un taxista. Resulta que los 2 tenían el mismo nombre, se llamaban José González. No eran familia, solo que por casualidad de la Biblia tenían el mismo nombre. Los 2 hombres mueren el mismo día, llegan a la presencia allá en los cielos y los está esperando San Pedro. Entonces, el que entra primero es el taxista, de nombre José González. Entonces San Pedro le dice su nombre y el hombre dice José González. José González lo busca en la lista San Pedro y dice, ¿José González el taxista o el pastor evangélico? No, el taxista, le dice el hombre. Le dice, bueno. Entonces San Pedro saca una túnica de oro
incrustaciones de diamantes, y se la entrega. Le dice, tome, esta es su túnica. Agarra una vara de diamantes también, de oro macizo, y le dice, tome, esa es la vara con la que usted va a entrar al cielo. Y esa casa que usted ve ahí al final, esa mansión, esa es su casa. Entonces el taxista agarra todo eso y se va. Detrás de él está el otro José González. Entonces San Pedro le pregunta su nombre, José González. Supongo que José González es el pastor, porque el taxista ya pasó, le dice San Pedro. No, sí, José González el pastor evangélico. Entonces San Pedro agarra una túnica ahí toda esteñida, parece que había sido usada durante miles de años, y una vara ahí de roble, un pedazo de vara ahí se lo entrega. Y le dice, toma, esto es para usted. Y la casa suya es aquel ranchito que usted ve allá. El pastor se indigna y le dice, no, pero debe haber alguna equivocación. Y San Pedro le dice, ¿una equivocación de qué, no? Esas son sus pertenencias para entrar al cielo. Entonces el pastor le dice, no, pero yo acabo de ver que usted le entregó una túnica de oro al taxista. Debe ser que por el nombre nos están confundiendo. Y San Pedro dice, no, aquí no hay confusiones de ningún tipo. Entonces el pastor le dice, no, pero es que yo conozco al hombre. Él vive en el mismo pueblo mío, él es taxista. Él en ese taxi, lo que hace es, se lleva los potes de basura, atropella a los pobres perros. Yo la otra vez lo vi venir en contravía y causar muchos accidentes. El hombre es muy imprudente para manejar. Agarra y cruza las intersecciones donde él tiene que parar y él sigue derecho. Entonces no puede ser. Entonces San Pedro le dice, es que ese es el punto. Porque aquí en el cielo nosotros vivimos por resultados. Resultados es lo que nosotros exigimos aquí en el cielo. Entonces el pastor dice, no, pero no entiendo. Entonces San Pedro le dice, bueno, venga y le explico. Nosotros hemos monitoreado todas sus predicaciones. Y no hay predicación que usted haga donde no se le queden dormidos 15 o 30. Eso usted, cada vez que predica, la gente se le aburre y nadie presta atención. Y el pastor dice, ajá, pero ¿cuál es el punto? Que con el taxista no es así. Porque cada vez que alguien se montaba en ese taxi, inmediatamente lo que hacía era ponerse a orar. Y entonces aquí en el cielo, las arcas del incienso de oración se llenaron. Porque la gente realmente clamaba cuando se montaba en ese taxi. Porque aquí exigimos el resultado, le dice San Pedro. ¿Entiende ahora? Eso fue lo que el Señor le dijo a esos religiosos que pretendían creerse mejores que los demás, solo por saber la ley, solo por la teoría, solo por la memorización. El Señor les dijo, esa palabra da testimonio de mí. Eso que ustedes piensan que les da salvación, no, saberla no les da salvación, ellas dan testimonio de mí que soy quien da salvación. Y si ustedes no la creen y no la obedecen, ese conocimiento no les sirve de nada. Yo espero que hasta aquí nos podamos estar entendiendo. Pero resulta que yo tampoco puedo irme al otro extremo y decir, ve, lo que importa son los resultados y excusarme ahí. Por eso es que yo no voy a la iglesia, porque allá hay un montón de santurrones. O decir, no, por eso es que yo no la leo y no la estudio, porque yo prefiero practicar. Nadie puede practicar lo que no sabe. Eso es mentira. Nadie puede practicar lo que no sabe. Esa idea es irracional. Debemos estudiar, escudriñar la palabra, pero no para tener una discusión con alguien y ganar esa discusión con una persona de otra religión y de repente dejarlo en ridículo. No la escudriñes para sentirte mejor que los demás, para sentir que usted sabe más que ellos. Nosotros estudiamos la palabra para saber qué pide Dios y llevarlo a la práctica. Nosotros, a título personal, yo debo estudiar y analizar la palabra para que no aparezca de repente en las redes sociales el audio de que está apareciendo un pelo en la Biblia y terminar haciendo el té de pelo de Biblia. Yo la escudriño para obedecerla, para obedecer a su autor. Yo la escudriño para transformar mis paradigmas egoístas de vida y servir. Yo la escudriño para sacar de mi mente todo ese basurero de idolatría, de fetichismo, de agorero que me quiere encarcelar a mí de nuevo. Yo escudriño la palabra para entender que
ella no es un fetiche o una especie de contra. Yo la aprendo para ponerla en práctica, obedecerla. La estudio para ser mejor persona y compartir el mensaje que ella da con quien lo necesite. Yo la escudriño para creer lo que ella dice. ¿Para qué yo la escudriño? Para creer que yo soy todo lo que ella dice que yo soy. La palabra del Señor. Que yo valgo todo lo que ella dice que yo valgo. Que yo puedo todo lo que ella dice que yo puedo. Pero también que yo tengo responsabilidad en todo lo que ella dice que yo tengo responsabilidad de obedecer. Yo la escudriño para saber en verdad que vivo bajo las reglas del reino de Jesús, las verdaderas reglas del reino de Jesús. Pues soy ciudadano del cielo y no de esta tierra. Yo infinidad de veces le he insistido que la cédula suya no dice venezolano, si usted es hijo de Dios, colombiano, estadounidense, chino, que la cédula suya es cédula ciudadanía del cielo, que mi vida, mi salud, mi futuro, mi seguridad dependen de mi Dios y no de elementos de brujería o santerismo, como un pero en la Biblia, que yo no soy agorero, esperando que mañana me pase algo malo. Y por eso es que hago el té de pelo de Biblia, porque como soy agorero, digo, no, si mañana me da coronavirus, que yo espero de mañana es lo mejor, porque ser agorero es esperar de mañana lo peor. No, no, como yo no soy agorero, porque yo conozco la palabra del Señor, yo espero de mañana lo mejor, en obediencia al Señor y a su palabra. Estoy concluyendo con esto, mira. Un maestro de universidad, un profesor de universidad, convocó a sus estudiantes a una reunión, a un grupo de estudiantes selecto que él tenía. En todo caso, él los convocó, tuvieron una conversación, estando conversando, muchos de ellos estaban en el extranjero, empezaron a hablar de sus problemas de trabajo, de lo complicado, de lo aburrido, para ustedes contar. Entonces el profesor, viendo la situación, va a la cocina, prepara café y trae el café en infinidad de tazas, unas de cerámica, otras de vidrio, otras de plástico, y se lo reparte a los estudiantes. Entonces los estudiantes, cuando el profesor va pasando con la bandeja de café, cada uno empieza a agarrar la taza de café. Cuando ya ha repartido el café y todavía quedan algunas tazas dentro de la bandeja, el profesor dice, ¿vio lo que ustedes hicieron? Entonces los muchachos dicen, ¿qué, profesor? Que todos ustedes, porque ahí hay más de 30 tazas de café, pero todos ustedes, cuando agarraron la taza de café, cada uno agarró la taza más nueva que vio, la de mejor porcelana. La pregunta es, le dice el profesor a ellos, si la apariencia externa de la taza mejora la calidad del café, y la respuesta es que no, porque sigue siendo el mismo café, la taza bonita como de la taza de plástico. Sigue siendo el mismo café. Pero en el imaginario de ustedes llegan a creer que por lo externo, lo interno mejora. El profesor les terminó diciendo esto. La vida es el café. Y el resto, el trabajo, la educación, lo que ustedes puedan hacer, sus logros, son lo externo. Pero lo que realmente vale es la esencia de lo que hay adentro. La esencia de lo que hay adentro. Porque la gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo, sino la que hace lo mejor con lo que tiene. Que las personas más ricas no son las que tienen más, sino las que necesitan menos. Yo sé que nosotros como venezolanos estamos sometidos a uno de los tiempos más difíciles de nuestra vida, yo no lo ignoro. Ante esta crisis, la cuarentena, la situación económica, usted va y no hay gasolina, la crisis política, la corrupción en la que vivimos, todo eso nos hace perder la esencia de la vida. Nos descuidamos, dejamos de refugiarnos en Dios y terminamos creyendo y haciendo cualquier tontería de cosas, como creer que un pero en la Biblia lo puede curar a usted o librarlo del coronavirus. Nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Sigamos creyendo
No nos dejemos desestabilizar por los elementos externos. Nuestra seguridad está dentro de nosotros por la presencia de Dios en nosotros. A nosotros no nos deben mover elementos externos. Lo que nos debe dar seguridad debe ser la fe que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo. Saber que lo que la palabra del Señor dice cuando la escudriñamos, sus promesas son ciertas y que Él las sostiene y debemos creerla y ponerla en práctica. Aprendamos a disfrutar la taza de té, de café. Tu seguridad está en Dios y en nada más. Que esa sea la fe que te sostenga. Te invito a cerrar tus ojos y si quieres repita esta oración conmigo. Señor, yo hoy quiero refugiarme en ti. Yo solo quiero creer en ti. Quiero librarme de esa mente agorera, fetichista, idólatra. Yo quiero tener firmeza en lo que yo creo, Dios eterno, para que estos tiempos de crisis no terminen agobiándome y destruyéndome, sino que yo quiero estar firme en ti. Por eso, yo hoy también quiero tomar la decisión de abrir las puertas de mi corazón. Te digo a ti, mi Dios, que yo abro las puertas de mi corazón para que tú entres y seas mi Señor. Que yo quiero vivir bajo tu seguridad, con las convicciones absolutas de que tu palabra es cierta y que por tanto yo debo obedecerla. Y que solo creeré lo que tú dices que yo debo creer y obedeceré lo que tú dices que debo obedecer. Mi vida está a tu disposición. Me refugio en ti en estos tiempos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos.